Buenas tardes. Bueno, hoy me toca a mí presentar a mi presidenta. Y precisamente quiero decirles algo de esto. Verán, ha sido una enorme tranquilidad cuando Isabel aceptó el hacerse cargo de la presidencia de Escritores con la Historia. A mí eso me ha supuesto algo muy importante, porque he sabido inmediatamente que esto iba a seguir, que iba a seguir muy bien, que iba a seguir incluso mejor, y ya han visto lo que hemos hecho, seguir trabajando lo mismo, que es en realidad de lo que se trata. Pero quiero agradecer públicamente la generosidad a Isabel de aceptar, porque Escritores con la Historia merece la pena, mereció la pena ponerla en marcha, merece la pena lo que está haciendo, y ahora estoy totalmente seguro que irá incrementando su nivel de penetración en la sociedad española, que no es otro que, como saben, de llevar a todos ustedes en lo que podamos el conocimiento de la historia de España. Presentarle yo a su vecina y amiga, pues es una auténtica temeridad, pero sí voy a decir alguna cosa. Isabel efectivamente es una periodista, yo también, y de muy larga trayectoria, sí. Pero los dos somos escritores. Quiero decir que no hemos sido nunca ese famoso que escribe o al que le escriben un libro. No. Hemos sido escritores y lo somos. Y desde el primer día que nos pusimos a lo que es la obra literaria, lo que queríamos era ser escritores. Recuerdo siempre el primer libro que publicó Isabel, lo de María la Gorda. Un libro de cuentos, precioso. Cuando lo leí, ella, es testigo, sabe que la felicité enormemente, que me gustó y que todavía se lo recuerdo. Fíjense ahora, en ya una larguísima carrera literaria, yo creo que, ¿qué les voy a decir? Es en estos momentos una de las escritoras de mayor alcance, de mayor notoriedad, de mayor prestigio y de mayor calidad, porque, verán, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, pues si La Temeraria vende ejemplares, ya me gustaría, es por algo, es porque efectivamente llega con un mensaje y llega también con una literatura. Cuando alguien les diga que el género histórico es como algo... Sí, te salen por ahí, te dicen que... como de segundas. Dice, claro, estoy de acuerdo contigo. Si es que Benito Pérez Galdós era un piernas. O lo mismo que te sale por ahí otro y te dice que es que también el género en pintura es un género menor. Dice, sí, claro, Velázquez, sí, Goya, sí. La literatura en los géneros, da igual. Lo importante es que sea buena, lo importante es que llegue, lo importante es que transmita y, sobre todo, lo importante es lo que opinen ustedes de ella. Les dejo con nuestra presidente o presidenta, como ella quiera. Presidenta. Presidente, lo no, sabía. Presidenta. Ah. Presidenta. ¿Sabes? Que la otra, como la otra Isabel. La otra Isabel dice que no, que presidente. Bueno. Es una broma que tenemos. Lo importante es que presida. Exactamente. Lo que les digo es que, miren, lo que les ha organizado aquí, ella, porque ha sido ella, desde el primer momento, iban 8 años y ¿sabe lo que me ha dicho? Que estaba nerviosa. Sí. Sí, me lo ha dicho. Claro. Así que para que se quiten los nervios, me callo y que hable. Isabel, gracias, amiga. Gracias, presidenta. Queridos amigos, queridos vecinos, familia, ¿cómo no voy a estar nerviosa con este teatro lleno y con tanta gente que está expectante, esperando a ver qué les cuento yo esta tarde? Claro que lo estoy, pero espero que cuando termine esta jornada ustedes se lo hayan pasado tan bien como me lo he pasado yo preparando esta charla. Me habrán oído decir muchas veces
que una novela histórica es un viaje en la máquina del tiempo. Es lo más parecido a un viaje en la máquina del tiempo. Cuando además ese viaje tiene tintes de leyenda, tintes legendarios, tintes de misterio, como en el caso del viaje que les voy a invitar a hacer hoy conmigo, pues la aventura cobra una dosis especial de interés, de emoción. Así que espero que disfruten de este viaje que vamos a emprender juntos y que nos va a llevar a recorrer 2 siglos y medio cruciales en la historia de España. Si les parece, vamos a empezar por el final, para luego retroceder hasta el principio y andar juntos el camino. El final de esta historia la escribe Rodrigo Jiménez de Rada, el gran cronista del siglo XIII, el autor de Rebus Hispaniae, arzobispo de Toledo, estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa y escribió esta historia de España. En su crónica, al narrar el final de la reconquista de Córdoba, escribe lo siguiente: y como las campanas de Santiago, que había trasladado Almanzor a la mezquita de Córdoba, estaban allí colgadas, sirviendo de lámparas para vergüenza del pueblo cristiano, el rey Fernando hizo que fueran devueltas a la iglesia de Santiago, y a la iglesia de Santiago fueron llevadas. Lucas de Tuy, un monje leonés contemporáneo de mediados del siglo XIII, añade: el rey católico Fernando hizo que las campanas fuesen llevadas de vuelta a la iglesia de Santiago a hombros de sarracenos. Bueno, ¿historia o leyenda? Historia legendaria, leyenda histórica, como todo el ciclo que les hemos propuesto este año. En todo caso, un relato absolutamente fascinante que, como les digo, resume, simboliza 2 siglos y medio determinantes en la historia de España y que a mí me resultó tan atractivo cuando me enteré, cuando lo conocí a raíz de escribir La Peregrina, que me pareció que inspiraba una novela. Escribí una novela y no me dio para escribir toda la leyenda, me dio solo para el viaje de ida. Es Las campanas de Santiago, lo tienen ustedes ahí fuera. Me quedaba pendiente el viaje de vuelta, claro, ese regreso a Compostela a hombros de sarraceno. Esa es la novela que aparecerá el día 16 de abril, si Dios quiere, que se titulará La venganza del apóstol y que narrará ese camino de regreso. Hoy les voy a contar esa historia desde el comienzo. Vamos a retroceder otra vez al momento en el que Almanzor, el caudillo Almanzor, arranca esas campanas de la Basílica de Santiago y se las lleva a Córdoba. Aquí tienen a Almanzor, Abu Amir Mohamed al-Amiri, más conocido como Almanzor. Para los musulmanes, el victorioso. Para los cristianos, el azote de Dios. ¿Quién es Almanzor? Es un gobernante andalusí que ha tenido una carrera meteórica a lomos de 2 elementos: una falta absoluta de escrúpulos, una ausencia absoluta de escrúpulos y un atractivo muy notable entre las mujeres. Igual les recuerda a ustedes a alguien. Igual. Almanzor ha sido, como digo, ascendido meteóricamente en el poder andalusí y además es un caudillo militar absolutamente incomparable. 56 aceifas lanzó durante su carrera contra los territorios cristianos y las 56 veces ganó. Aquí tienen ustedes un mapa donde se ve todas las aceifas que lanzó contra todas las ciudades cristianas, todas: León, Pamplona, Burgos, Zamora, Barcelona. Barcelona, antes de tomarla brutalmente, la estuvo bombardeando durante días con cabezas de soldados cristianos decapitados en el campo de batalla, cuyas cabezas eran proyectadas con catapultas dentro de las murallas. En Pamplona lo mismo. O sea, Almanzor fue un caudillo absolutamente aterrador, al que precedía su fama. Cuando se hablaba a los niños de Almanzor era como hablarles del coco. De hecho, los cristianos le escribieron el siguiente epitafio una vez que murió: murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos. Ese era el caudillo Almanzor. Un ser absolutamente aterrador, precedido de su fama, que en el año 997 dirige sus pasos hacia la ciudad de Compostela. La ciudad de Compostela nunca ha sido tomada por los musulmanes, nunca ha sido ni siquiera atacada por los musulmanes, nunca ha sufrido una ceifa. Es una ciudad nacida, por supuesto, al calor del sepulcro del apóstol Santiago, sepulcro que aparece, es descubierto, algunos dicen que inventado, no quiero entrar en ese tema ahora, pero en cualquier caso se empieza a venerar desde principios del siglo IX.
a raíz del viaje del obispo Teodomiro y después del rey Alfonso II al lugar donde aparecen sus restos, sus reliquias. La ciudad de Compostela ha nacido al calor de ese sepulcro porque desde el mismo momento en el que se da a conocer la noticia del descubrimiento de esas reliquias, 15 años después ya hay documentadas peregrinaciones a Santiago y estas peregrinaciones no se interrumpen hasta el día de hoy. De modo que en el año 997, hace ya siglo y medio que vienen peregrinos y que enriquecen la ciudad. La ciudad es una ciudad rica, es una ciudad de artesanos, es una ciudad de comerciantes, es una ciudad próspera y es una ciudad defendida. Tiene una empalizada con un foso y está rodeada por una muralla de piedra que ha resistido a varios ataques vikingos. Como saben ustedes, los vikingos, los normandos, tomaron ciudades como París, o no la tomaron porque el rey francés pagó una auténtica fortuna para que la preservaran. Pero han asaltado las costas de toda Europa y han producido auténticos estragos. En Santiago no consiguen entrar porque defiende la muralla. Pero claro, los vikingos son una cosa y Almanzor es otra. Cuando se acerca ese ejército que viene desde el sur, viene desde Córdoba y viene arrasando, destruyendo y haciendo cautivos a lo largo de todo su camino, cunde el terror en Compostela. Cunde absolutamente el terror. Ustedes imagínense, yo lo cuento en la novela, imagínense los exploradores, los vigías que van a caballo y que ven avanzar esa columna gigantesca, ese gigantesco 100 pies, o mejor dicho, 100.000 pies, que avanza desde el sur con sus máquinas de guerra, con sus catapultas, con sus soldados, con sus jinetes y que va arrastrando cuerdas de cautivos a su paso. Pues evidentemente siembra el terror, la mera noticia que Almanzor está avanzando hacia Compostela y la ciudad es evacuada. De modo que cuando Almanzor y su ejército llegan a Compostela, se encuentran una ciudad vacía y una iglesia que sería algo muy parecido a esta recreación que tienen ustedes aquí. La primera iglesia que se levantó sobre el sepulcro de Santiago era mucho más modesta, la mandó construir Alfonso II. ¿Se acuerdan ustedes, los que vinieron el martes, que José Soto Chica les habló del Reino de Asturias, Pelayo y el Reino de Asturias? Bueno, pues el Reino de Asturias estaba todavía muy frágil, estaba en pañales cuando aparecieron milagrosamente, benditas sean, las reliquias del apóstol, y el rey mandó construir una iglesia muy modesta, de fábrica de barro, de adobe, una iglesia muy modesta, que después Alfonso III manda ampliar. Y esta es la iglesia que se encontraría Almanzor cuando llega. Se encuentra una ciudad desierta y una iglesia muy parecida a esta. Como digo, le precede su fama. La ciudad ha sido evacuada y aquí empieza la leyenda. Porque dentro de esta iglesia, según la leyenda que yo recojo en mi novela, solo se encuentra Almanzor un anciano monje, que yo llamo Martín, no sabemos cómo se llama, a quien Almanzor pregunta: ¿quién eres tú y por qué sigues aquí cuando todos los demás han huido? Después de lo cual ordena que lo dejen en paz. Esto forma parte de la leyenda histórica. Este monje que le contesta: estoy aquí venerando a mi señor y tal, y Almanzor ordena que lo dejen en paz. Ordena que lo dejen en paz, no sé yo muy bien cómo lo dejan en paz, porque acto seguido lo que hace Almanzor es ordenar que quemen Compostela, que se incendie toda la ciudad de Compostela, incluida la iglesia. Pero antes de incendiarla, ordena que sean descolgadas las campanas para ser llevadas como tributo a Compostela y las puertas, que serán cargadas hasta Compostela a hombros de cautivos cristianos. ¿Por qué las campanas? Las campanas de Santiago, de la iglesia de Santiago en ese momento, en el año 997, serían algo muy parecido a esto que están viendo ustedes. Serían campanas más pequeñas, evidentemente, que las que habría después, luego se las enseñaré. Serían campanas relativamente humildes, pero aún así pesarían un montón, porque serían campanas de bronce. Por mucho que fueran más pequeñas, pesarían mucho. Cargar eso, llevar eso a hombros desde Compostela hasta Córdoba, sería una tarea verdaderamente agotadora. ¿Por qué? ¿Por qué ordena Almanzor que sean descolgadas esas campanas y por qué se las lleva? Pues porque las campanas, antes me lo preguntaba una señora en la puerta, me ha dicho mi hijo que te pregunte por qué las campanas fueron descolgadas de toda España con la invasión musulmana, si era porque las campanas salvaban gente. No era porque las campanas salvaban gente. Era por el tremendo poder simbólico que tenían las campanas. Las campanas eran la voz de Dios. Las campanas eran las que llamaban a la oración al Dios cristiano.
Eran también las que alertaban de incendios y de otros peligros, pero sobre todo las campanas eran la voz de Dios. Y en este caso no solo eran la voz de Dios, sino que eran además la voz del apóstol Santiago. Los musulmanes sabían quién era el apóstol Santiago, sabían lo importante que era el apóstol Santiago para los cristianos. Y en consecuencia, robarle su voz al apóstol Santiago y robarle su voz a Dios era una victoria simbólica tremenda. No solo estas campanas, todas las campanas de Hispania fueron destruidas, fueron fundidas o fueron rotas directamente a raíz de la invasión musulmana. Se prohibieron todas las campanas. ¿Por qué? Porque la voz del almoédano, que llamaba a la oración de los musulmanes desde lo alto de las mezquitas, tenía que proyectarse más lejos que la voz que llamaba a la oración de los cristianos, que la voz de Dios. En consecuencia, las campanas de bronce, las campanas metálicas, fueron proscritas de toda la España musulmana y solo se permitieron campanas de madera. Ustedes intentan hacer sonar una campana de madera, ya verán dónde llega, es como un cencerro básicamente, pero un cencerro de madera, y ya verán hasta dónde llega el sonido, o bien campanillas pequeñitas para rituales domésticos. Todas las demás campanas fueron eliminadas de las iglesias, fueron fundidas, fueron destruidas. Claro, las campanas de Santiago tenían un significado tremendo. Almanzor sabe que la ciudad de Compostela no es importante por ser rica, sino por ser simbólica, porque no solo está levantada sobre el sepulcro del apóstol Santiago, sino que además es el final del cordón umbilical que une a la España cristiana con el resto de la Europa cristiana. La reconquista habría sido absolutamente imposible sin ese cordón umbilical. La resistencia del Reino de Asturias habría sido absolutamente imposible si no hubieran aparecido esas reliquias y si no hubieran dado lugar a las peregrinaciones que empezaron prácticamente al cabo de 15 años, 20 años y que mantuvieron el contacto entre la España cristiana acosada por un Islam mucho más fuerte, por un Al-Ándalus mucho más fuerte, mucho más rico, mucho más poderoso en términos militares, si no hubiera mantenido ese camino de Santiago, ese contacto permanente con el resto de la Europa cristiana, si no hubiera existido ese cordón umbilical absolutamente proverbial en esos años, en los primeros 300, 400 años de ocupación musulmana, durante los cuales el dominio musulmán sobre los cristianos era absoluto. La época en la que se produce esta historia legendaria de las campanas de Santiago o esta leyenda histórica. Eso es lo que representan las campanas para los musulmanes, esa es la razón por la cual las campanas están prohibidas y esa es la razón por la cual Almanzor ordena que sean descolgadas esas campanas y que sean llevadas a Córdoba. Las campanas serían así, como les digo. Las campanas de Santiago, ahora la famosa berenguela, son estas. Estas son del siglo XVIII. Berenguela, la más grande, pesa 1000 kilos. Evidentemente, las que descolgó Almanzor serían más pequeñas, serían probablemente muy parecidas a la más pequeña de las que ven aquí, que están en la ciudad de Santiago de Compostela. Esas serían las campanas y esas serían las campanas que tendrían que cargar los pobres infortunados, los pobres cautivos que hizo Almanzor y a los que encomendó esa tarea tremenda. Esta era la simbología, esto era lo que significaban las campanas en un mundo, el mundo medieval, sobre todo alto medieval, en el que los símbolos lo eran todo. Estamos en un mundo de gente analfabeta, de gente que no sabe leer, que no sabe escribir, pero los símbolos son iguales para todos, los entienden todos. El sonido de las campanas y lo que significa lo entiende todo el mundo. Lo entiende el noble y lo entiende el plebeyo, lo entiende el clérigo y lo entiende el pueblo, lo entiende todo el mundo. Y por eso son tan importantes los símbolos y por eso cobran ese significado. Las campanas serían importantísimas. El nombre de Santiago lo es todavía más. Porque ¿quién es Santiago? ¿Quién es Santiago apóstol en el año 997? Pues para empezar es el patrón de España. Y lo es desde mediados del siglo VIII, digo bien octavo, es decir, del 750. En ese año aproximadamente, mediados del siglo VIII, un monje lebaniego escribe un himno, el famoso Beato de Liébana, se le atribuye a él este himno, escribe un himno que reza así: «Oh verdadero y digno apóstol, cabeza refulgente y áurea de Hispania, defensor poderoso y patrono nuestro». Mediados del siglo VIII. Esto lo digo para los que piensan que España es una cosa que se inventó en el siglo XIX o en que se lo inventó Franco directamente, o en fin. España es muy, muy antigua y Santiago es nuestro patrón desde ese momento, desde mediados del siglo VIII, ininterrumpidamente. A estas alturas, en el año 997, es también el capitán de la hueste cristiana.
Y lo es desde que se aparece montado en un caballo blanco en la batalla de Clavijo, del año 844. A ver, ahora dicen los historiadores que la batalla de Clavijo no existió, que no existió nunca, que no hubo tal batalla, de la misma forma que Almanzor nunca perdió el tambor en Catalañazor, porque ya les he dicho antes que en 56 aceifas no sufrió ni una derrota. Lamentablemente ganó siempre. Pero bueno, aunque no existiera la batalla de Clavijo, en esa región de La Rioja sí hubo muchas batallas con los musulmanes y el imaginario popular aceptó como absolutamente incontrovertible que Santiago se había aparecido montado en un caballo blanco y que había acaudillado a las tropas cristianas, había capitaneado a las tropas cristianas hacia la victoria. Es decir, que Santiago Apóstol, en ese año, en el año 997, no solo es el patrón de España, no solo es el capitán de la hueste cristiana, sino que es ya, y lo será durante mucho tiempo, Santiago Matamoros. Así es conocido. Yo sé que esto hoy es políticamente incorrectísimo, es lamentable decir Santiago Matamoros, pero así ha sido considerado el apóstol Santiago durante muchos siglos de la historia de España. Y si ustedes piensan en esos cristianos de los siglos VIII, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, acosados, perseguidos, hechos esclavos, esclavizados, asesinados, maltratados, pues evidentemente la idea de tener a un patrono poderoso, a un patrono fuerte, a un patrono aguerrido como militar era absolutamente indispensable. Y para quienes tenemos una cierta gratitud hacia esas generaciones, tantas generaciones de cristianos hispanos que estuvieron luchando para devolverle a España su identidad romano-cristiano-visigoda, para devolver a España al ámbito europeo, de donde nunca tendría que haber salido. Todas esas generaciones que luchaban invocando el nombre de Santiago, pues ¿qué quieren que les diga? Un respeto. A mí me parece que esta figura de Santiago Matamoros merece el máximo respeto. Aquí tienen esta imagen, esta la he hecho yo milagrosamente, no sé ni cómo lo he conseguido porque el chat GPT es muy listo, porque si no yo no habría sabido hacerla nunca, pero esta es una imagen creada con inteligencia artificial, es decir, está coloreada y destacada con inteligencia artificial, pero esta imagen de Santiago Matamoros es real y está en el pórtico de la Catedral de Santiago, siglo XIII. Entonces, Santiago aparece con una espada montado en un caballo blanco y capitaneando a la tropa cristiana. Es, como les digo, Santiago Matamoros. Aquí tienen otra imagen, perdón. A ver si me he ido. Sí, aquí la tienen. Aquí tienen a la otra figura, esta ya es más contemporánea, esta es del siglo XVIII o XIX, incluso de principios, de Santiago Matamoros, que está en la Catedral de Santiago. Ahora está escondida. Ahora está escondida detrás de dos grandes floreros y prácticamente no se ve. Durante muchos siglos estuvo presidiendo la nave central de la Catedral de Santiago cuando uno entraba. Y es que esto de Santiago Matamoros ahora les hace mucha gracia a algunas personas, se lo toman a broma, hacen chistes, porque seguramente ellos y ellas pues preferirían vivir en Irán o en Siria o en cualquier otro país musulmán donde, como todos sabemos, resplandece la democracia y la igualdad entre los géneros y todas estas cosas. Y entonces, pues Santiago Matamoros les hace mucha gracia y hacen chistes. Yo, como les digo, desde el conocimiento de lo que significó el apóstol Santiago y sigue significando para mucha gente, desde el conocimiento de lo que fue la Reconquista y sobre todo de lo que fueron esos siglos durísimos primeros de dominio musulmán absoluto, la figura de Santiago me merece absoluto respeto y me merece absoluta gratitud y lo que significó para todas esas generaciones de combatientes, de guerreros cristianos, evidentemente pues es absolutamente determinante. Estamos en una época, como les digo, en la que la simbología es toda. Y bueno, pues Santiago representa la defensa del cristianismo frente al Islam. Los musulmanes rezan a la voz de Allahu Akbar, Dios es grande, o luchan a la voz de Allahu Akbar, Dios es grande. Lo siguen haciendo hoy, lo que demuestra lo mucho que han evolucionado. Los cristianos luchan a la voz, y lo harán durante toda la Reconquista, a la voz de Santiago y cierra España, que es una maniobra de caballería, o sencillamente a la voz de Santiago. En todas las batallas de la Reconquista, desde los albores de la Reconquista hasta la conquista de Granada, la voz que llama al combate, la voz guerrera, es Santiago, o Santiago y cierra España. Bueno, en el año 97, como digo, Almanzor se lleva esas campanas y se las lleva a hombros de cautivos cristianos. Ahora sí. Miren, esta es una imagen de la época,
es una imagen que recrea cómo iban los cautivos cristianos conducidos por sus cautivadores, por sus amos musulmanes. Si se fijan, van acarreados igual que los corderos, que las ovejas, que las vacas y que las mulas, porque es que los cautivos cristianos eran exactamente lo mismo para los musulmanes. Y tengo que decir también, lo admito, que después los cautivos musulmanes cautivados por los cristianos serían lo mismo, pero con una pequeña diferencia que ahora les contaré. Aquí van acarreados en largas cuerdas, atados con sogas, junto a ovejas, junto a vacas, porque representan exactamente lo mismo. Son rebaños, son conquista, forman parte del botín del vencedor. Eso es lo que significa. Hacen exactamente lo mismo. Los más desdichados de estos cautivos son los niños. ¿Por qué? Porque muchos de los niños hechos cautivos en estas aceifas terribles acabarán en las escuelas de emasculación de Al-Ándalus. Es decir, acabarán en su mayoría muertos desangrados y los pocos que sobrevivan convertidos en eunucos para custodiar los harenes musulmanes. De esto se habla muy poco, porque ahora se habla sobre todo del esplendor andalusí, de la cultura, etc. Los eunucos eran, en su inmensa mayoría, niños hechos cautivos durante estas terribles aceifas. Yo cuento en las campanas de Santiago el viaje terrible del herrero Tiago de Compostela, cargando una de esas campanas desde el norte, desde Compostela hasta Córdoba. Imagínense el viaje, imagínense esa distancia cargando con estos armatostes, superando enfermedades, superando todo tipo de trances. En el caso de este viaje tenemos documentación, está en la novela, no se la voy a destripar ahora, pero tenemos documentación que nos habla de una epidemia, que nos habla de un ataque desesperado de algunos condes cristianos con la esperanza de liberar a esos cautivos y de recuperar las campanas. Tenemos información, de modo que la historia no es solo una leyenda, que también, sino que es una historia con mayúscula, digamos, forma parte de la historia de España. Llegan estas campanas a Compostela y son transformadas por el herrero Tiago en lámparas destinadas a alumbrar la mezquita, a iluminar la mezquita. Esto está todo contado en la novela, no se la voy a destripar, pero es lo que dice exactamente la historia legendaria, que las lámparas fueron llevadas hasta Córdoba, y las campanas y transformadas en lámparas para iluminar la mezquita. Y tendrían que transcurrir 2 siglos y medio, se dice pronto, 250 años, para que esas campanas, convertidas en lámparas, pudieran regresar a Santiago, a su casa, a su enclave natural, y devolver su voz al apóstol Santiago y al Dios cristiano. Tras la reconquista de Córdoba, acaecida en el año 1236. ¿Qué pasó en esos 250 años? ¿Qué ocurrió en ese tiempo para que fuera posible que esas campanas regresaran a su lugar natural? Pues verán, en el año 1002 muere Almanzor de forma natural. Yo ya lo siento, a lo mejor me habría gustado más que muriera de otra forma, pero murió en su cama tranquilamente en Medinaceli de muerte natural. Pero el final de su poder, el final de su mandato, trajo consigo prácticamente el final del califato. Porque la venganza del apóstol, que es como yo he titulado la segunda novela, la que saldrá en abril, La venganza del apóstol, fue terrible. Almanzor tuvo 3 hijos que se despedazaron entre sí y que destruyeron su legado en poquísimos años. Su capital, Medina al-Zahira, fue arrasada a suelo por sus propios compatriotas, por los cordobeses. Luego vinieron unos catalanes y remataron la faena, pero al principio fueron los propios cordobeses, los propios mercenarios africanos que él había traído para su ejército los que arrasaron su ciudad antes de saquearla o después de saquearla, y de no dejar piedra sobre piedra, hasta el extremo que todavía hoy no se sabe con seguridad dónde estaba Medina al-Zahira, que era más grande todavía que Medina al-Zahara, para que se hagan ustedes una idea. El legado de Almanzor fue destruido en el transcurso de muy pocos años, y lo que había sido un califato unido y poderoso y fuerte se disgregó en taifas. Ahí las tienen. A partir de la muerte de Almanzor, lo que había sido un califato se disgrega en taifas. Hubo más o menos dependiendo de los años, pero siempre hubo muchas. Hubo algunas más importantes, otras más pequeñas, pero desde luego se produjo un fenómeno que se ha producido desde el comienzo de la historia hasta el día de hoy de forma absolutamente recurrente y de forma absolutamente inapelable.
Se dividió el califato, se fragmentó en taifas e inmediatamente se debilitó. Y mientras tanto, la cristiandad se unió en torno al rey Fernando I y se fortaleció. Y es que la unión fortalece y la división debilita. Esa es una lección histórica desde el comienzo de los tiempos, como digo, que no terminamos de aprender. Miren ustedes la España de hoy y ya verán que se parece mucho a las taifas. Mucho. Pues bueno, hasta ahí puedo leer. El resto se lo dejo a ustedes. Pero es una lección inapelable. Los reyes cristianos, entre tanto, el rey de Aragón o de Navarra, de León, se unieron, aunque tuvieran peleas entre sí, porque hay una constante a lo largo de toda la Reconquista. Aunque los reyes cristianos pelearan, y hubo muchas guerras entre territorios cristianos, muchas incluso entre hermanos, a la muerte de Fernando I, el objetivo común de reconquistar estuvo siempre presente. No se llamó reconquista, se llamó restauración y de otras formas, pero estuvo siempre presente en todas las crónicas cristianas, desde la Alta Edad Media hasta los reyes católicos, siempre existe, siempre resplandece el empeño de recuperar lo que había sido la España visigoda. Se lo contó Soto Chica el otro día. El anhelo de todos los reyes cristianos era recuperar lo que había sido el reino visigodo, recuperar la unidad de Hispania bajo la fe cristiana. Y a eso dedicaron todos sus esfuerzos durante todo este tiempo. Las taifas se fragmentan, las taifas se hacen débiles y los reyezuelos taifas empiezan a pagar parias a los reyes cristianos para intentar que no les ataquen o para tenerles como aliados para declarar la guerra a otros reyezuelos taifas. ¿Y qué pasa? Que la paz que se compra a cambio de tributos no solo es indigna y es infame, sino que encima es efímera. Lo dijo Churchill muchos años después. Lo dijo Churchill, queríais paz a cambio de dignidad, tenéis indignidad y guerra. Que es como acaban siempre las paces que se compran a cambio de tributos. Y esto también, ahí lo dejo, apliquen ustedes la idea a la España actual y verán que es absolutamente certera esta constatación. Los reyes taifas en realidad lo que están haciendo es pagar con oro el acero que va a acabar destruyéndolos, porque con ese oro los reyes cristianos, los condes cristianos construyen castillos, funden armas, funden armaduras, compran caballos, crían caballos de guerra y van avanzando, y van recuperando el territorio. Esta renuncia a luchar de los reyes taifas, de los reyezuelos taifas, es lo que marca el punto de inflexión en nuestra historia. Ahí lo tienen, ahí tienen el avance, la expansión de los reinos cristianos a lo largo del siglo XIII. Pasan muchas cosas antes, es decir, las primeras taifas dan lugar a los almorávides. Cuando el rey Alfonso VI reconquista Toledo, se produce una reacción bestial en el mundo africano, en el norte de África, y entran los almorávides y arrasan a los cristianos temporalmente. Eso está contado también en alguna de mis novelas. ¿Por qué? ¿Porque Toledo es una ciudad más importante que Compostela? No, porque Toledo había sido la capital del reino visigodo y tenía un poder simbólico enorme. Ya les he dicho que en la Edad Media el poder simbólico lo es todo. Es absolutamente determinante, todo tiene un gran poder simbólico. Las primeras taifas dan lugar a la entrada de los almorávides en la península y a que la frontera retroceda otra vez prácticamente hasta el Duero, aunque Toledo resiste. Pasa el tiempo de los almorávides, siguen avanzando los reyes cristianos y llegan los almohades. Y entonces es cuando se produce probablemente la batalla más importante de toda la Reconquista, que a mí me encantaría contarles aquí en detalle, pero no voy a poder porque tengo que volver a la historia de las campanas, pero sí les prometo que se la contaré el año que viene si repetimos estas jornadas. Aquí tienen las Navas de Tolosa, la batalla de las Navas de Tolosa 12-12, pintada por mi querido y admirado Augusto Ferrer Dalmau, la carga de los tres reyes. En realidad este cuadro es engañoso, porque la carga de los tres reyes no se produjo así, no iban juntos los tres. Alfonso VIII, el rey de Castilla, comandaba la tercera línea del centro, el tercer cuerpo del ejército que avanzaba por el centro de la formación. El rey Pedro II de Aragón, el rey gentil, comandaba el ala derecha, la tercera línea del ala derecha, y el rey Sancho el Fuerte comandaba la tercera línea del ala izquierda. Iban en retaguardia, pero ante el desarrollo de la batalla y viendo que era posible que ganaran los almohades, que ganaran los musulmanes, se lanzaron a la carga los tres juntos y lograron la victoria sobre el Miramamolín, que salió huyendo. En esa batalla es donde empieza
La venganza del apóstol, mi nueva novela. En sentido literario, es decir, ese es el título de la novela, y en sentido literal, porque la venganza del apóstol es terrible. A partir de las Navas se desmorona el mundo islámico en la península ibérica a una velocidad tremenda. Pero no es fácil, no es fácil. Como dice uno de mis protagonistas en la novela, en esta segunda novela, a lo largo de los 8 siglos de Reconquista, los musulmanes siempre han tenido la ayuda, los musulmanes hispanos, los andalusíes, siempre han tenido la ayuda de sus hermanos de África. Primero los almorávides, después los almohades, los benimerines. Siempre que han estado en apuros han llegado refuerzos desde África. Y los españoles, en cambio, los cristianos hispanos, siempre luchamos solos. Siempre. También en las Navas de Tolosa. Porque a las Navas de Tolosa acudió un contingente franco muy importante, a la llamada de cruzada que había formulado el Papa, un contingente tan importante que sumaban prácticamente el mismo número que los hispanos, incluidos castellanos, leoneses, que aunque no estuvo el rey hubo muchos voluntarios, portugueses, aragoneses y navarros. Los francos eran lo mismo. Llegaron a Toledo y avanzaron desde Toledo hasta el sur. Pero llegaron a Calatrava. Bueno, primero intentaron asaltar las juderías en Toledo y los caballeros toledanos defendieron a los judíos. Aquí siempre se habla de la expulsión, de lo malos que fuimos los españoles. Bueno, pues cuando los francos, los cruzados francos, intentaron asaltar la judería de Toledo, los caballeros de Toledo se vistieron de hierro, se subieron a sus monturas y protegieron, hicieron un cordón defensivo en torno a la judería y no permitieron que esos francos asaltaran a los judíos. ¿Por qué? Porque eran súbditos del rey. Y no se permitió ese asalto, cosa que no les gustó nada a esos contingentes francos. Después, según avanzaron las tropas, llegaron a Calatrava. La guarnición de Calatrava se rindió. Y el rey de España, los reyes de hispanos, encabezados por Alfonso VIII, decidió que se hiciera lo que se había hecho siempre, en todas las batallas y en todas las aceifas y en todas las cabalgadas que había habido durante ya siglos de batalla con los musulmanes. Se rinden, pueden salir con la vida salva y retirarse a donde quieran, a donde puedan llegar. Los francos deciden que hay que pasarlos a cuchillo, como sea, porque ellos han venido a pasar a la gente a cuchillo y no a enfrentarse a una batalla, o sea, a matar musulmanes, para entendernos. Los reyes hispanos se niegan y los francos se marchan. Hace mucho calor, aquí no hay agua, estamos fatal y encima no nos dejáis degollar musulmanes, pues nos vamos. Y se marcharon y dejaron a los reyes cristianos solos. Y aún así, esa batalla se ganó y ahí empezó el desmoronamiento absoluto de la España andalusí, de Al-Ándalus y de la España musulmana. El mundo Al-Ándalus se va desmoronando, va cayendo, empezando por Córdoba, que es reconquistada en el año 1236 por el rey Fernando III, Fernando el Santo. Aquí lo tienen pintado, es el retrato más famoso que hay de él, por Bartolomé Murillo, que lo pinta muy santo y muy poco rey. Muy santo y muy poco guerrero. Claro, cuando Murillo pinta este cuadro, la Reconquista ya ha terminado y ya no hay que librar esas batallas, ¿no? Entonces lo pone ahí aureolado, muy santo. En realidad yo me imagino a Fernando III muy distinto. Me lo imagino muy fuerte, vestido de acero, empuñando la espada y librando batallas o escaramuzas para reconquistar pues, prácticamente todo lo que quedaba de Andalucía hasta el mar, ¿no? La primera en caer es Córdoba. Y me van a permitir aquí que haga un brevísimo paréntesis para mencionar a una mujer. Yo ya saben que, bueno, en fin, el sexo tira o el género tira, y tengo que mencionar a esta mujer, a la reina Berenguela, es decir, a la madre de Fernando III. Daría para una novela, pero bueno, yo como me he propuesto llegar hasta Granada y reconquistarlo todo, pues tengo que seleccionar. Berenguela fue determinante en la campaña de las Navas y fue determinante en la campaña de Córdoba. Berenguela era la heredera de su padre, Alfonso VIII. Habría podido ser reina, pero renunció al trono en favor de su hijo. ¿Por qué? Porque los españoles no aceptaban que una mujer reinara. La experiencia de la reina Urraca, que sí he relatado en una novela, La Temeraria, había sido terrible, había sido aterradora. La llamaron temeraria, asoladora del reino, meretriz pública, la llamaron de todo por atreverse a ejercer su derecho de reinar. Berenguela lo sabía. Sabía que para muchos españoles, para la inmensa mayoría de castellanos, de súbditos cristianos, era inaceptable la idea de que una mujer reinara y, en consecuencia, ella cedió la corona a su hijo Fernando y al mismo tiempo logró reunificar Castilla y León, que se habían dividido
a raíz de que el rey Alfonso VII dividió el reino entre sus hijos. Logra reunificar Castilla y León y logra asesorar maravillosamente bien a su hijo para que no solo logre esa unidad, sino que avance en la reconquista con el concurso de los dos reinos y con los recursos de los dos reinos una vez reunificados en uno solo. Una gran reina, Berenguela, en este caso reina consorte, porque fue la esposa del rey de León, o reina madre, no reina de pleno derecho, pero desde luego una mujer extraordinaria sin la cual lo que ocurrió después probablemente no habría podido ocurrir. Cierro paréntesis y volvemos al Al-Ándalus. Los distintos enclaves andalusíes van cayendo como piezas de dominó, empezando por Córdoba. Y ahí regresamos al relato con el que empezaba yo esta charla, al relato de Jiménez de Rada y Lucas de Tuy. Y como las campanas de Santiago, que había trasladado Almanzor a la mezquita de Córdoba, estaban allí colgadas, sirviendo de lámparas para vergüenza del pueblo cristiano, el rey Fernando hizo que fueran devueltas a la iglesia de Santiago y a la iglesia de Santiago fueron llevadas a hombros de sarracenos. ¿Qué se encontraron esos primeros cristianos que entraron en la mezquita de Córdoba? En la novela, por supuesto, es uno de mis protagonistas, uno de los primeros, es mi protagonista, uno de los primeros que entra en esa mezquita. ¿Qué se encontraron cuando entraron en la maravillosa mezquita de Córdoba en busca de esas campanas que se había llevado allí Almanzor? Pues se encontrarían algo muy, muy parecido a esto. Esto, como ven, es evidente, es una campana transformada en lámpara, a la que se han añadido una suerte de coronas para colocar lampadarios, para colocar velas, y es una campana, una lámpara, mejor dicho, que se encuentra ahora mismo colgada en la mezquita de Kairouan, en Túnez. Y se encuentra colgada allí como un trofeo arrancado al enemigo secular cristiano, como un símbolo de dominación. Esta es otra que está en la misma mezquita, muy parecida. Campanas, evidentemente campanas cristianas, arrancadas y convertidas en lámparas. Imagínense ustedes, háganse ustedes idea del formidable simbolismo que tiene que la voz del Dios cristiano haya sido convertida en luz para alumbrar al Dios musulmán. El poder formidable de esa imagen es tal que durante muchos siglos las campanas se emplearon exactamente para esto, para ser convertidas en lámparas como muestra de dominación, de humillación del enemigo cristiano, hasta el punto de que todavía hoy, como les digo, en Kairouan están esas campanas colgadas. Entran allí los soldados, los castellanos, al frente de Fernando VII. El rey ve esas campanas y ordena que sean devueltas a su origen, a Santiago, y ordena que lo hagan del mismo modo que Almanzor las llevó hasta allí. Almanzor las había llevado a hombros de cautivos cristianos. El rey Fernando ordena que sean devueltas a su lugar de origen a hombros de cautivos sarracenos. Y ahí es donde les invito a imaginar la terrible dureza de ese viaje. Fíjense, este es el trazado del Camino Mozárabe, el llamado Camino Mozárabe, que forma parte hoy en día del Camino de Santiago. Miren ustedes dónde está Córdoba y fíjense ustedes la ruta que hay que seguir desde Córdoba hasta Santiago de Compostela. Por carretera hoy son 1000 kilómetros. Imagínense hacer eso andando, bajo un armatoste portando esas lámparas, los guardianes a caballo, lógicamente, con algún carro probablemente, pero los cautivos musulmanes obligados a cargar con esos armatostes hasta devolverlos a Santiago de Compostela. Evidentemente sería una peripecia espantosa, una travesía terrorífica que yo he construido en mi novela, no sin antes recorrer una gran parte de ese camino, ver por dónde pasa, imaginarme distintas inclemencias meteorológicas como incendios, inundaciones, etcétera, que sin duda sufrirían los pobres condenados a ese suplicio, a vengar la suerte de los cautivos obligados a cargar las campanas desde Santiago. ¿Y qué se encontrarían cuando llegaran? O los que llegaran, porque no llegarían todos, seguro, muchos se quedarían por el camino. ¿Qué se encontrarían? Pues se encontrarían la Basílica de Santiago, evidentemente muy distinta de la que había asaltado y quemado Almanzor. Una basílica reconstruida, embellecida, absolutamente maravillosa, a la que después se le ha puesto en el frontal un pastelón barroco que a mí personalmente me parece espantoso, porque la Catedral de Santiago románica, la original,
debía de ser una auténtica maravilla. Y como prueba, aquí está, el Pórtico de la Gloria, la auténtica antesala del cielo. Aunque solo sea por este pórtico, el obispo Gelmírez, que fue más malo que Caín, que es uno de los protagonistas de mi novela, La Temeraria, está redimido de todas sus maldades, porque la Catedral de Santiago es una maravilla y el Pórtico de la Gloria, concretamente, es la antesala del cielo. Los peregrinos que llegaron a Santiago, que llegaban a Santiago durante siglos y siglos y que veían ese pórtico, ese maravilloso pórtico que, como saben, perdió sus colores cuando los ingleses le pusieron ahí un molde de escayola para sacar un molde, le pusieron un emplasto de escayola para sacar un molde y al sacar el molde se llevaron los colores del Pórtico de Santiago. Ahora se ha intentado restaurar, se ha intentado recuperar y en cierta medida se ha conseguido. El Pórtico de la Gloria es absolutamente maravilloso. Y eso es lo que se encontrarían estos desdichados, los que sobrevivieran a la marcha, cuando llegaron a Santiago y depositaron esas lámparas, esos trofeos, a los pies de la Iglesia, a los pies del apóstol en la plaza del Obradoiro. Y ya termino. La peripencia de esos bronces, de las campanas de Santiago, resume, a mi juicio, muy bien la de nuestra nación, la de España. Fueron campanas, después fueron lámparas y de nuevo campanas. Conocieron la victoria y conocieron la derrota. Dieron voz al Dios cristiano y luz al Dios musulmán. Se impregnaron de ambas religiones, de ambas culturas y al final regresaron a su enclave original para devolver al apóstol Santiago su voz. Hoy la voz de esas campanas es, junto al sonido de la gaita, lo que escucha el peregrino cuando llega a ese arco que precede a la plaza del Obradoiro. Llega después de muchos kilómetros andados, en mi caso fueron 356, porque yo hice el camino primitivo para escribir La Peregrina. Llega agotado, llega exhausto, pero llega feliz. Y probablemente, no sé si alguno de ustedes habrá hecho el camino, probablemente cuando llega a esa plaza del Obradoiro llora. Por muy duro que sea, llora. Llora de agotamiento, llora de felicidad y llora de emoción. Probablemente esos cautivos y esos capitanes, esos soldados que acompañaban a los cautivos, harían lo propio. Hoy, las campanas de Santiago siguen llamando a los peregrinos, desde Santiago de Compostela hasta los 4 confines del mundo, porque de hecho cada año llegan más peregrinos y solo hay 3 países, cuyo nombre no recuerdo, pero son pequeñísimas islas insignificantes, desde las cuales no han llegado peregrinos a Santiago de Compostela. De todo el resto del mundo han llegado, de los países más inimaginables han llegado peregrinos a la Catedral de Santiago. El Camino de Santiago es una experiencia absolutamente fabulosa, que yo, si no la conocen, si no la han tenido, les recomiendo vivamente. Y mientras preparan ese camino, mientras preparan esa experiencia, les invito de todo corazón a seguir acompañándonos en esos viajes imaginarios, en esos viajes en la máquina del tiempo, que son las novelas históricas. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Gracias de corazón, de verdad, gracias. Gracias. Bueno, preguntas. A ver, es que desde aquí vemos un poco mal. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, tiene que haber alguna. Sí, alguna, por ahí. A ver. A ver. Aquí hay un... Ahí. Ah, ahí. Felipe, por aquí. Ah, ahí sí. Arriba, a la izquierda. Arriba, ahí. a la izquierda, ahí. En el otro lado. Ahí sí, a la derecha, sí, ahí. Vale. Sí, me levanto. Ahí. Muchas gracias por su Dígame. magnífica exposición histórica y del libro. Quería preguntarle, yo soy de Córdoba y siempre nos han comentado que aparte que cuando se trajeron las campanas, aparte de hacer pues las lámparas, también la utilizaron para las puertas
que hay, si conoces eso es cierto Sí. o no. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, antes, es que claro, no se puede contar todo, pero antes les he dicho que cuando Almanzor llega a Compostela, destruye la ciudad y destruye la iglesia, se lleva las campanas y las puertas de la Basílica de Santiago, de la iglesia de Santiago. Las campanas fueron fundidas o fueron transformadas de alguna forma en lámparas muy parecidas, seguro, a las que les he mostrado que están colgadas en Queiroguán. Las puertas sirvieron para formar parte del techo de la mezquita de Córdoba. Ahí están, hay otras puertas de otras iglesias y entre ellas estarían, ahora evidentemente ya no estarán porque ha habido algún incendio, alguna cosa, pero fueron utilizadas para la techumbre de la mezquita. Yo quería preguntar una cosa aquí. Quería preguntar, yo como leonés que soy, y me gustaría ensalzar la figura de Urraca, porque me parece que este año se cumplen 900 años de su muerte, si no recuerdo mal. Sí, señor. Entonces, quería saber, cuando se producen las revueltas de Galicia, la reina Urraca va a Santiago Compostela y se refugia en las campanas de Santiago. En la torre. Sí. En la torre. En la torre. En la torre. En el campanario que se está construyendo, todavía está en construcción. Sí. Exacto. De esa iglesia. Entonces quería saber si eso tiene alguna connotación parecida a la que has contado. Me No, refiero, en este caso- porque fue vilipendiada y fue además creo No, que hasta violada. Efectivamente, esto está contado con todo detalle en mi novela, en La Temeraria, recogida de la historia compostelana. Porque cuando antes he dicho que el obispo Gelmírez fue más malo que Caín, me refería, entre otras cosas, a lo que le hizo a la reina Urraca en ese episodio. Cuando la reina Urraca se refugia junto a él en ese campanario que está todavía en construcción Y él sale huyendo. y el populacho prende fuego a los andamios de ese campanario, lo cual implica el riesgo cierto de morir asfixiados por el humo o quemados por las llamas, ¿no? Al Gelmírez le dice a la reina, sal tú, que a ti te van a respetar, a ti no te van a hacer nada, ya verás tú, sal tú. Y la reina, inocentemente, se lo cree y sale. Y sufre una agresión bestial, brutal, que está contada en la novela y que está recogida, como digo, de la crónica compostelana. Y mientras Gelmírez utiliza ese momento, aprovecha ese momento para escabullirse, escondido detrás de un crucifijo, pasa al lado de la reina, que está tumbada en el barro, violada, desnuda, hace como que no la ve y sigue caminando y se va a refugiar en otra iglesia. Ese es el episodio terrible que vive Urraca, por quien yo siento la máxima admiración, hasta el punto de que le he dedicado una novela, pero no tiene nada que ver con la leyenda de las campanas, que se produce mucho antes. La leyenda de las campanas transcurre entre el siglo X, o sea, entre los albores del año 1000 y el año 1236, en que se reconquista Córdoba. No, eso se produce en medio, digamos, cuando ocurre lo de Urraca, las campanas están en Córdoba todavía. Gracias. Otra pregunta por aquí. Sí. Yo le escucho, no le veo, pero le Sí. oigo. Sí, ahí, sí, dígame. Sí, yo era una pregunta en relación a... Me escucho con eco. Es la primera vez que oigo la idea de que Berenguela no podía ser reina. Sí, podía, yo la podía. idea que tenía es que ella es la heredera de Castilla y no la de León. Y que el renunciar a la corona tiene que ver con unificar en su hijo, en Fernando, los reinos de Castilla y León, que siempre los dividían, todos los reyes. No, todos no. Por ejemplo, Urraca no los dividió. Por ejemplo, Urraca lo defendió con uñas y dientes y se lo legó íntegro a su hijo. Y lo podía haber dividido, pero no, se lo legó íntegro a su hijo, a pesar de lo cual ha pasado a la historia vilipendiada hasta el límite. A ver, Berenguela era efectivamente la heredera del reino de Castilla y habría podido reinar en Castilla. Berenguela está casada con el rey de León. Luego, su hijo, Fernando III, lleva en su sangre el linaje de los reyes de León y el linaje de los reyes de Castilla. Pero Berenguela habría podido reivindicar la corona de Castilla y reinar sobre Castilla. No lo hace, no para unificar el reino. Unificar el reino, digamos, que viene después de abdicar en favor de su hijo. De hecho, el reino, los dos reinos, digamos, León y Castilla, tardan unos años en unificarse después de que Berenguela abdique en favor de su hijo. Lo hace para que su hijo pueda reinar, porque a ella no la van a respetar.
A ella no la van a respetar por ser mujer. Hay mucha gente ya en ese momento que considera que una mujer no puede reinar. Lo ha habido siempre. A Urraca, como os he dicho, le hicieron la vida imposible. Entonces ella abdica en favor de su hijo y ayuda a su hijo decisivamente, porque tiene un gran talento diplomático, aparte de tener un gran talento militar, sobre todo para la intendencia. Ella es la que garantiza la intendencia de las Navas, en gran medida, como hija de Alfonso VI, y ella es la que garantiza también la intendencia en la Guerra de Córdoba. Ella es la que, y también tiene grandes dotes diplomáticas, y ella es la que consigue asegurar que su hijo, Fernando III, logre la unión de León y Castilla, a la que se enfrentan no pocos nobles y que no se consigue de un día para otro. O sea, no, con la abdicación no basta para unificar los reinos. Hace falta mucha maniobra diplomática, que es la que consigue Berenguela, de la que se beneficia Fernando el Santo, que consideraría a su madre siempre, toda su vida, como la reina, la auténtica reina. Y la intitula así, la reina. ¿Sí? Por aquí en medio, un momento. Después. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar una cosa que no sé si viene muy a cuento, pero que a mí me pienso que puede ser interesante. Todos estos episodios, ¿cómo los tratan los clásicos, como Menéndez Pidal o Sánchez Albornoz? Pues de Sánchez Albornoz ni Menéndez Pidal hablan mucho de esta leyenda de las campanas. Bueno, hablan por supuesto de los episodios militares, digamos. Hablan de la conquista de Compostela, hablan de la conquista de Córdoba, etcétera. Pero estos episodios, digamos, más legendarios están en las crónicas medievales, más que en los historiadores más recientes. Donde están es en las crónicas medievales, de donde la fuente en la que hay que beber es en las crónicas medievales, se lo he leído. Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, que son los grandes cronistas del siglo XIII, son los que cuentan esto. A ver, ellos no cuentan cómo fue el viaje. Les he dicho, el viaje de ida sí hay más documentación, que es el que está en la novela Las campanas de Santiago, la que escribí la primera. Ahí sí que hay algunos datos históricos que hablan de eso, de una epidemia de cólera que sufrió algún ataque que sufrieron, una epidemia de cólera. Por ejemplo, describen cosas que llamaron la atención de los cronistas como parte del botín que llevaba Almanzor, entre otras, me estoy acordando ahora mismo, un traje de cachalote, un traje hecho con piel de cachalote, que forma parte del botín que se lleva Almanzor, que arranca Almanzor. Pero del viaje de vuelta de las campanas, lo único que sabemos, a ciencia cierta, es lo que dicen los cronistas, que el rey mandó que fueran devueltas a Santiago a hombros de sarracenos. Lo que yo cuento en la novela es imaginario, pero como dice siempre mi gran amigo Pepe Calvo, que ayer estuvo aquí, donde la historia nos da datos concretos, datos objetivos, datos documentados, nosotros no podemos tocar. Eso es sagrado, eso se respeta porque eso es sagrado. Donde la historia deja huecos, ahí sí podemos imaginar. Ahí podemos urdir historias, tejer historias que sean verosímiles, que no sean extemporáneas, que sean respetuosas con los valores y con el pensamiento de la época. La historia nos dice que el rey mandó que esas campanas fueran devueltas a Santiago. Yo tejo una historia, después de, como digo, de recorrer una buena parte de ese camino mozárabe, en la que cuento lo que yo creo que podría haber pasado a esos porteadores devolviendo esas campanas, los peligros a los que se habrían enfrentado, etcétera. Sí. En la batalla de las Navas de Tolosa no hubo un pastor que marcó el camino con unas cabezas de vaca, que de ahí viene lo de cabeza de vaca. Esa es la primera pregunta. No, lo de las cabezas de vaca no, lo del pastor sí. Vale. En las batallas, esto es otra de las leyendas maravillosas. En las grandes batallas de la Reconquista siempre hay pastores. En Covadonga hay un pastor, en las Navas hay un pastor. San Isidro. Y otra pregunta para mí. Hay un pastor, pero que no tiene nada que ver con cabeza de vaca y que no lleva vaca. Sería un pastor de ovejas. Y otra pregunta que a mí me interesa mucho. Yo como vasco, como tú, siempre he entendido que las vanguardias de Navas de Tolosa eran los vizcaínos de don Diego López de Haro. Sí, señor. Eso es así. No eran vizcaínos, sí. La forma, vizcaínos eran todos. No eran todos, pero la vanguardia eran la familia López de Haro, eran él y su hijo y sus mesnadas, que ocupaban
la primera línea, la vanguardia de la tropa castellana, Pero- o sea, de la línea central. Pero no eran vizcaínos. Eran vizcaínos y más cosas, o sea, eran No, sí, vizcaínos, no, eran... vizcaínos. Vamos a ver, si vizcaínos- quieren que No. los vizcaínos sean Vizcaínos castellanos, eran, sí. en este momento, A ver, a mí me hace- pero si me pregunta, me deja que le conteste. Sí, no, vale. Vale. Eran vizcaínos, eran alaveses, eran don No. Diego López de Haro, que no era el fundador de Bilbao. El fundador de la villa de Bilbao fue el bisnieto de Diego López de Haro, el de las Navas. Don Diego López de Haro, el de las Navas, dominaba un territorio muy grande, dentro del cual había vizcaínos y otros castellanos. Era castellano, básicamente era castellano. Y lo más célebre de esa participación de don Diego López de Haro, que es una de las anécdotas maravillosas de la batalla, es que estaban alineados, al comienzo de la batalla, estaban alineados él y su hijo en primera línea. Imagínense una línea de caballería gigantesca, con 3 cuerpos, un ala enorme, y estaban alineados él y su hijo, y le dijo su hijo: hacedlo de tal modo, padre, que no me llamen hijo de traidor. Y don Diego le contestó: os llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor. ¿Por qué le dijo esto? Porque su mujer se había fugado poco antes con un herrero. ¿Cómo sería don Diego para que su mujer se fugara con un herrero? Y ahí lo dejo. Ya les he dicho que el año que viene les hablaré de la batalla de El las hijo Navas. se llamaba Diego. El problema que tienen los López de Haro es que todos los López de Haro se llaman Diego. Pero Diego López de Haro era de Haro. Era de Haro, o sea, Era de Haro, por originalmente, pero tenía dominios que Era- abarcaban Vizcaya. Claro, por Pero eso. lo que va ahí, lo que va con Diego López de Haro, él va ahí en función no de su propia mesnada, sino que está mandando algo mucho mayor. Está mandando todo el centro del ejército castellano. La primera línea. La primera línea. primera claro. línea. Es la que Pero- va a embestir por vez primera. Pero va con su mesnada, eso es cierto, y en al su hijo mesnada le hay mucho llamaban vizcaíno. Cabecita Brava. Sí. Pero se confunde porque se llaman todos igual. Se llaman Diego López de Haro o López Díaz de Haro, alternativamente. Pero sí, hay vizcaínos y hay alaveses, tenía un dominio inmenso. Diego López de Haro tenía un gran dominio. Señor de Vizcaya, entre sus Sí. títulos. A ver, muchas gracias por esa brillante presentación. Yo quería que me aclarara una cosa que a lo mejor estoy equivocado. Yo, respecto a lo de Almanzor en Santiago de Compostela, él quería profanar las reliquias, evidentemente. Entonces, No las profanó. No, pues ya quería profanarlas. No yo quería yo tengo dos. Quiero que me lo aclare. Primero, que si el rayo ese le volvió y salió de ahí tarumba. Y la segunda cayó un versión, y la segunda versión es la de San Juan de Mesonso, que usted lo ha dicho, ¿no? Y después de ese momento, Almanzor tuvo que salir en retaguardia porque se puso malo y no fue el mismo. Entonces, la batalla de Catalañazor fue una batallita debido a que venía huyendo hacia su tierra Almanzor y una pequeña escaramuza se lo cargaron. ¿Eso es correcta, ese pensamiento tengo? No, a ver, en cuanto a Compostela, Almanzor quema la ciudad, quema la basílica, pero no profana las reliquias, no se atreve. No se atreve a profanar las reliquias. ¿Por qué? Bueno, yo en la novela formulo una hipótesis, que no tiene por qué ser la cierta, porque la historia no nos dice por qué no profana las reliquias. Tal vez fuera miedo, tal vez fuera... Respeto no creo, porque había profanado muchísimas reliquias a lo largo de sus aceifas, muchísimas. Las de Santiago no se atreve a profanarlas. ¿Por qué? Ya les digo, está en la novela, no se lo voy a destripar aquí. Mi hipótesis, que no quiere decir que sea la verdadera. Catalañazor, como les digo, fue en que yo sepa, y he leído muchísimo, en Santiago no le cayó ningún rayo. Ningún rayo. Quemó la ciudad, quemó la basílica, se marchó con sus campanas y con sus puertas y llegó felizmente a Córdoba, donde presentó esas campanas a la puerta de la mezquita como ofrenda al profeta. O sea, que no le pasó nada. Y en Catalañazor tampoco perdió nada. De hecho, según dicen los historiadores ahora, la batalla de Catalañazor no existió nunca. Sí hubo escaramuzas. Pero Almanzor, durante toda su carrera militar, que fue larguísima, no perdió ninguna batalla. Ninguna. O sea que... ¿Le puedo dar algún dato? Hice hace 2 años exactamente la supuesta ruta de lo que es la última ceifa cuando Almanzor se está retirando hasta Medinaceli. Sí. Él lo que viene es enfermo. Sí, viene enfermo. Está enfermo. Sí.
Hay un ataque cristiano sobre su retaguardia que no tiene éxito. Y él sigue, y ahora hay una teoría de que no llega a morir a Medinaceli porque muere en un pueblo que hay al lado, se llama Rello, un poco más abajo, y hay 3 o 4 pueblos allí que se disputan el sitio donde murió Almanzor. Pero las crónicas, tanto musulmanas como cristianas, indican que él no muere a resultas de la batalla, sino que viene enfermo y que está enfermo. Si bajan ustedes ese pueblo Rello precioso, hay algunos dicen en esta, pues aquí es donde descansó y tal, llegando ya a la vista de Medinaceli, que era además un sitio muy querido por él. Almanzor en muchas ocasiones partía de Medinaceli y de hecho Medinaceli le debe gran parte de su esplendor a Almanzor. Y eso sí, el día que se murió se puso la gente muy contenta. Hombre, y fue sepultado en el infierno. Otra cosa es que los cristianos pensaran que le había caído un rayo, que se lo había lanzado Santiago o cualquier otra cosa. Eso seguro que lo pensaron, porque fue el peor azote que le cayó a la cristiandad nunca. Nunca. O sea, fue un tipo verdaderamente aterrador. Yo siempre digo, probablemente fuera uno de los mayores esclavistas de la historia. La cantidad de miles de cautivos que se llevó Almanzor en todas las aceifas, en las 56 aceifas que hizo en todas las ciudades del norte cristiano. Fue un tipo verdaderamente aterrador que había ascendido al poder. La historia de Almanzor es fascinante. Había ascendido al poder presentándose voluntario para matar a un príncipe musulmán. Se presentó voluntario para matar al príncipe que disputaba el poder a su mentor, digamos, que utilizó a las mujeres con auténtica desvergüenza para ascender, entre otros a la hija de Galib, del gran caudillo militar. En fin, la historia de Almanzor, otro año vengo y les hablo de eso, porque la historia de Almanzor es fascinante. Pero fue un personaje verdaderamente terrible, que ya digo, el epitafio que le escribieron los cronistas altomedievales fue: murió Almanzor y fue sepultado en el infierno. A lo mejor se imaginaron o quisieron imaginarse que le había caído un rayo, pero no, murió de muerte natural. Nuevo pájaro. Era malísimo. Se casa con la hija de Galif, que es el gran dirigente de la la frontera, y luego se carga al suegro. Sí. Bueno, el suegro estuvo a punto de cargárselo a él también. Ya digo que tenía pocos escrúpulos y mucho sexapil. Igual le recuerda a alguien. El ataque dicen que pudo ser en Catalañazor. Está por ahí por Osma, pero efectivamente ese ataque no tuvo ningún. Ahora, Catalañazor, pues no vaya por allí y diga que no pasó nada. Por cierto, hay una estatua efectivamente en Catalañazor y tal, pero es una estatua que lo que reivindica es la supuesta victoria, o sea, la supuesta pérdida del tambor, que no es verdad, pero bueno. Pero donde sí hay una estatua que ensalza a Almanzor es en Algeciras. Claro. ¿Y saben ustedes por orden de quién se mandó erigir esa estatua? A ver si hace no muchos años. A ver si lo imaginan. Empieza por Po y acaba por Demos. Era de Algeciras, efectivamente. Exacto. Y le hicieron una estatua a los de Podemos. Sí, claro. Creo que... Sí. Bueno, si no hay más preguntas... ¿Tenemos una última pregunta? Sí. A ver, o dos incluso. En vuestro lado derecho. Vale, muy bien. Sí, ahí, sí. ¿Hola? Hola. Sí, ahora. Sí. Hola, sí. Soy yo. Quería preguntaros si Teresa, ¿a quién entregó Bermudo II a su hija Teresa? Porque yo he leído a veces que casó o que lo entregó al Almanzor y otros que al rey de Toledo o no había Almanzor directamente. En Toledo no había entonces un rey. Era el califato. Cuando las taifas, sí, no sé. Lo entregó al califa de Córdoba. Almanzor no, era el Jayib, o sea, era como digamos, era el presidente del gobierno, para entendernos, pero no era el califa. Había un califa. Había un califa que era un guiñapo, porque es que la historia de Almanzor es fascinante. Había un califa que era un guiñapo, que era hijo de la favorita del califa que había muerto, que se la había ligado a Almanzor, para que nos entendamos. Se la había ligado. Y hasta el punto de convertir a ese pobre niño en un auténtico
disminuido, o sea, era un ser incapaz de reinar, de gobernar, de nada. O sea, Almanzor era el gobernante el que le había suplantado. A quien los reyes entregaban a sus hijas, el rey de Navarra también le entregó una hija, fue a Almanzor o a los harenes del califa. ¿Más preguntas? ¿No? Pues Isabel estará encantada de firmarles todos los libros que ustedes quieran. Gracias.